Dios te bendiga, te doy la bienvenida a Tesoros de Sabiduría, dando a conocer los misterios de Dios y de Cristo. Que la paz del Todopoderoso sea contigo hoy, mañana y siempre, esperando que el contenido de este canal sea para fortalecimiento de tu fe y que pueda asimismo compartir con las personas que necesitan crecimiento espiritual en la vida. En el día de hoy quiero hablar de la oración. ¿Qué es orar? ¿Por qué debemos orar? ¿Cómo debemos orar? Y sabemos que orar es hablar con Dios. Y tenemos la oración modelo que nos da realmente los pasos a seguir para nosotros comunicarnos con nuestro Padre Celestial. Lo primero que debemos hacer es alabar a Dios, agradecerle por las bendiciones recibidas. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Pedir que venga su reino y que se haga la voluntad de Dios como se hace en el cielo, así también en la tierra. Y muchas veces la oración de nosotros no es efectiva porque no hacemos conforme a la oración modelo. Pedimos para que se haga mi voluntad y no que se haga la voluntad de Dios como se hace en el cielo. Primeramente lo que debemos entender es con quién es que estamos hablando. Porque mucha persona ora y no sabe con quién está hablando. Y creen que es un Dios que está muy distante de ellos. Y muchos hasta levantan la voz bien alto para que llegue supuestamente al cielo. Y el Señor no tenemos que vocear alto para que Él nos escuche. Otra cosa es que debemos entender su soberanía, su grandeza, su poder. Y muchas personas hablan con Dios muchas veces y es como si fuera hablándole a un cualquiera o a alguien inferior a ellos, dándole órdenes, gritándoles, ordenándoles, decretando. Y estos son los puntitos a tomar para que nuestra oración tenga éxito y que el Señor pueda contestar nuestras oraciones conforme a su voluntad. Y Santiago nos dice que muchas veces pedimos y pedimos mal, y que pedimos y no recibimos, porque pedimos mal, para gastar en nuestros deleites, y no pedimos para que se haga la voluntad de Dios, para que las cosas sean conforme a su voluntad. Y vamos a estar viendo unos cuantos puntos que nos ayudarán y nos enseñarán de cómo debemos orar, y los puntos que debemos tener en cuenta cuando nos vamos a dirigir, cuando vamos a hablar con Dios, ese Dios que debemos ir delante de Él con toda confianza, con toda sinceridad y hablar con ese Dios todopoderoso y Él nos oye. Cuando nosotros oramos, podemos hablar directamente con Dios, sin intermediario, y Él nos escucha y nos oye. Anteriormente la persona tenía que buscar un intermediario para accesar a la presencia de Dios. Ahora el Señor nos dice en el libro de Hebreos 10, 19 y 20: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, nos abrió ese camino, ese libre acceso para que podamos entrar a la presencia del Señor confiadamente para buscar su dirección, para buscar su voluntad. Y la importancia que tiene la oración o que debe tener la oración en el creyente. Hay predicadores que dicen que el que no ora se seca, y eso es así. Cuando usted pierde la conexión con el de arriba, lamentablemente usted se va secando, se va muriendo, se va apartando. Es como cuando usted agarra un tizón del fogón y lo aparta a sí mismo. Es cuando usted se desconecta del Padre Celestial, cuando usted no tiene esa conexión directa con Dios. Y si no oramos, si no nos mantenemos esa relación con nuestro Padre Celestial a través de la oración, a través de su palabra, nos secamos y morimos espiritualmente. En Filipenses su capítulo 4, 6 y 7 dice: por nada estéis afanosos,
sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acciones de gracia. Oiga los requisitos de la oración. Nos dice que no estemos afanosos por nada. Y nosotros muchas veces tanto que nos afanamos y vemos que no logramos la cosa porque no lo hacemos como está escrito en la palabra de Dios. Dice que no estemos afanosos por nada, sino que debemos presentar nuestras oraciones delante de Él con ruego y con acciones de gracia. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Cuando nosotros tenemos esa relación íntima con nuestro Padre Celestial y oramos y esperamos en Él, porque muchas veces oramos y queremos que las cosas se hagan ya, ahora, y el Señor tiene su plan y su propósito. Y muchas veces nos responde, pero no es la respuesta que estamos esperando y seguimos clamando. Tenemos que también estar atentos a la respuesta de Dios y cuando sea sí, esperar ese sí, pero cuando sea un no, también aprender a aceptar y entender ese no de Dios, que muchas veces se nos hace tan difícil nosotros aceptar un no de Dios, porque oramos para que Dios haga lo que yo quiero o lo que yo pido o lo que yo deseo, pero no oro para que se haga la voluntad. Y muchas veces desconocemos que Él lo conoce todo y lo sabe todo, y que muchas veces no nos da la cosa en el momento que nosotros lo pedimos porque no estamos preparados. Y muchas veces nosotros nos sentimos más capacitados que Dios porque creemos que las cosas deben ser como yo pienso, como yo creo. Cuando nos vamos en oración humildemente delante de Dios y esperamos en Él, Él nos da la respuesta que sea mejor para nuestra vida espiritual y nuestra vida física. Otro punto en tener en cuenta en la oración es orar con fe, creyendo que vamos a recibir lo que le estamos pidiendo. Pero también de esa fe depende la voluntad de Dios. Y debemos mantenernos con esa fe y rogar a Dios y clamar y pedir a Dios y esperar la respuesta de Dios. En 1 de Juan 5, 14 y 15 dice: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Ahí está uno de los requisitos, pedir conforme a su voluntad. Debemos tener esta confianza de que nuestro Dios nos escucha cuando nosotros clamamos a Él. Entonces debemos nosotros pedir que se haga conforme a su voluntad, porque Él sabe y conoce todas las cosas y sabe lo que es bueno para nosotros. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que hayamos hecho. O sea, si pedimos conforme a su voluntad, esperémoslo porque lo vamos a recibir. Eso será seguro que vendrá de parte de Dios. Y en Santiago 5:16 nos dice: y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecado, le será perdonado. Cuando venimos ante Él y pedimos delante de su presencia, dice que Él nos oye, y la salvación de fe salvará al enfermo. O sea que tenemos poder para orar por los enfermos y ser sanados. Y nos dijo, una de las bendiciones a los creyentes es que pondríamos las manos sobre los enfermos. Una de las señales que seguirán a los que creen en su nombre es que pondrían las manos sobre los enfermos y estos sanarían. Señor nos manda que podemos orar por los enfermos. En Marcos 11:24, por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Debemos tener esa confianza cuando oramos delante de Él, de que vamos a recibir eso que estamos pidiendo. Pero muchas veces nos enfocamos más en las cosas materiales. Y el Señor quiere que nos enfoquemos en las cosas celestiales y las cosas espirituales. En nuestro crecimiento espiritual
en lo que nos conviene. Y muchas veces tenemos tantas cosas que nos estorban esa relación con Dios. Y no pedimos eso, pedimos cosas materiales. Señor, quiero un carro, quiero una casa, quiero esto, quiero lo otro. Y no nos enfocamos en nuestra vida espiritual, en esa relación que debo tener con mi Dios, en lo mejor para mí, que es en la eternidad. Y esas son las cosas más relevantes en la oración, pedir por cosas espirituales. Otra cosa en tener en cuenta es la actitud de nosotros cuando oramos. Debe ser una actitud de humildad delante del Todopoderoso. Cuando usted va a hablar con su superior, con su jefe, con el presidente de la nación, usted no va con arrogancia, usted no va dando orden, usted va humildemente. Así nosotros tenemos que tener esa humildad para ir delante de Dios y reconocer sobre todo que nosotros somos pecadores y que necesitamos del perdón, del favor, de la misericordia de Dios. Recordemos la oración del publicano y el fariseo. El fariseo se alabó a él mismo de todo lo que hacía delante de Dios. Y a nosotros muchas veces nos pasa eso. Mientras que el publicano dijo lo que nosotros, cada uno debemos decir: sé propicio a mí, que soy pecador. Esa actitud es la que el Señor quiere. Y cuando vamos delante de Él con esa actitud, vamos a recibir el perdón, vamos a recibir su favor, vamos a recibir su misericordia. Y Él va a cumplir las peticiones que nosotros le hayamos hecho, pero cuando sea conforme a su voluntad. Y en Hebreos su capítulo 4, versículos 15 y 16 nos dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Sí, en el nombre de Jesús. En Hebreos 4, 15 y 16 tenemos una cita bien hermosa donde nos dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Ese sumo sacerdote que está en el cielo, a quien nosotros clamamos, dice que Él fue tentado en todo y Él se compadece y Él sabe y reconoce que nosotros somos polvo, que somos débiles, y se compadece de nosotros porque Él fue semejante a nosotros y fue tentado en todo lo que nosotros somos tentados, pero sin pecado. Y la Biblia dice que Él también puede guardarnos a nosotros sin caída delante de Él. Y nos dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Nos manda que nosotros confiadamente nos acerquemos a Él y presentemos nuestras debilidades. Una de las cosas es que muchas personas quieren venir a Dios con palabras elocuentes, palabras entresacadas, escogidas. Lo que el Señor mira es nuestro corazón cuando vamos sinceramente delante de Él, cuando vamos confiados y le presentamos nuestras debilidades, nuestros problemas, nuestra flaqueza, en lo que estamos fallando, en lo que queremos mejorar. Cuando nosotros derramamos nuestro corazón delante de Él en oración, Él escucha esa oración y Él nos entiende, porque fue hombre igual que nosotros. Ese es el sumo sacerdote que nosotros tenemos en el cielo y a quien nosotros podemos dirigir nuestra oración para que Él nos escuche y tenga misericordia de nosotros. Este tema de la oración es un tema amplio y vamos a hacer una segunda parte de este tema, ya que tengo un material un poco extenso, pero el Señor quiere que nosotros nos acerquemos confiadamente delante de Él. Que tu vida sea bendecida, fortalecida, edificada con este tema y que podamos entender y comprender el plan, el propósito de la oración y que podamos acercarnos a Dios cada día. Que el Señor bendiga tu vida y que tú puedas compartir con otros para que las vidas sean edificadas y fortalecidas. Estuvo contigo tu hermano y amigo Noé Salas en Tesoros de Sabiduría, dando a conocer los misterios de Dios y de Cristo
hasta una próxima entrega, si el Señor lo permite.